Bueno, ahí ya pa, profesor David Galeano, ¿cómo le va? Y para mí te andé Pope, hola Dora, hola Ale, Hola, a todos. profe. Vai chapa. Ahí ya pa. Más bellauda. Vai ser pese Pelleuta, pelleuta. No, alego. Así se Yeah, dice, así yeah, tipo yeah. cuando llega así. Ya buen O para si no, nada. va ella ya potas ahí empleada pues. De... Qué machista. Sí. ¿Por qué? Pero de Va todas ella maneras pota vamos a empleada. encontrar muchos del Bueno, del va otro ella lado. ya potas ahí va ella empleado nuevo. Así está bien. Muy bien, qué construido. Queremos empezar hoy con una parte interesante de cómo aprender guaraní. Y estamos poniendo esto a prueba y está funcionando muy bien Con Pope. con Pope, por Con ejemplo. Pope. Y con ¿Puedo hablar en nosotros serio con el profe? En serio, sin hacer Sí, el caché ahí, para esa- probar. No, pero vamos. ¿Qué ¿Hace te cuánto hago los ya? ejercicios, te hago los ejercicios. ¿Hace sí, cuánto sí. ya está? Y hacer los ejercicios que me faltó hacer, profe, ¿querés? Sí. Estaba ¿Cómo haciendo no? su tarea. Y atendé, señor. A ver, como David Galeano, la vamos a poner acá. Sí. Profesor David. La otra decían que yo me burlo cuando yo hablo guaraní, pero acá no me... Mira, yo traigo un papel. Sí. She, a, Huerú, Ajá. PTI, Guatía. Muy bien. Bien. Un aplauso para Pope. Bueno. Empezamos bien, ¿eh? Tú llevas una silla Sí. de... Re, de Huerú, Guerajá, de Huerajá, ya. De Huerajá, ya. Eh. PTI, silla. Abuicá. Apuca. Apuca, ese no es todavía, profesor. Apuca. Él tiene una mesa de Jae. o huereco, PTI, mesa. Muy buena, muy bien. Grande. Nosotros compramos ropa. Ae, Ñandé. Ñandé. Eh, digo, Ñandé. Ñandé, a Ya. Oyo, ya yowa, Eh, ya yowa, Au- aopoi. Aupiajú. Aupiajú. Aupajú. Viajú. Aupajú. Muy buena, muy bien. Ese señor compró dos papeles. PTI, caray. P. P, caray. P, caray. Oyowa, mocoy, cuatías. Muy buena. Gran victoria. Esta señora tiene dos sillas. Bueno. Guatías, se dice, profe. Ve a Cuñacaray. Ve a Cuña. Cuñacaray. Pe cuña caray. Pe Cuñacaray. Ahuereco. Ahuereco. Mocoy, aputa. Eh, Aputa era, ¿verdad? Apuicá. Apuca, aputa. Apuicá. Apuca, apuca. Apuicá. Carlos tiene una casa. Carlo, Calo. Ohuereco, PTI. Oga. Ay. Oga. ¿Te acuerdas que Ok. antes había un banco que se llama Ogarape? Ogarape. ¿En serio? Sí. Sí. Yo me acuerdo, mi abuela me depositó una plata ahí por mis 10 años. ¿Verdad? Ay, hijo. Me Ogara. depositó 10.000 la concha. Ogarape. Sí. Ogarape se llamaba. Ah. Sobre Brasil, sobre España. Bueno, Carmen camina mucho. Carmen, Amé. Camé, espera que me viene. O Guatá, Guazú. Jeta. 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 Muy buena, Grande, muy vos. bien. Vamos ahí, Muy sí. bien. Cércale. Muy boludo, bien. ya te No, defendés ya. está demasiado bien, increíble. Lo que Y- me está costando ahora es que estoy escuchando polka, el guaraní ahí. Ahí va. Claro, Ah, pero va a subir así escalón por escalón, pues. Escalón, Despacio nomás, no. ¿Por qué no no. escuchás Pero guaraña? Guaraña Claro, escuchame, porque Más lento, ¿verdad? Más Sí. lento. Igual si estaba escuchando. No, era polka lo que vos dijiste recién, es pura gella geo, que es diferente. Sí, ¿verdad? sí, Pero el Sí, polka sí. ella es o hay polka ella Ahí, es. Sí, ahí. también. Ahora, lo interesante de esto es que, bueno, muy interesante en realidad, y no es para, ni mucho menos para dejarle bien parado a Pope ni nada, pero él está haciendo esto a distancia, ¿eh? Ahora Dora. Nosotros dice, tuvimos- Online, pe. Online. Ahora- Online. Son así Debería. periódicamente unas cuantas reuniones y él se dedica a hacer el trabajo y está saliendo bien. Acá pues hay una cuestión así elemental que es fijar estructuras. Yo le pedí allí no sé si nos pueden mostrar, Laura tenía allí un material. Laura mostró justo toda el- el- estructura. El que viene abajo, el que está abajo dice ¿Cómo cómo conjugar. conjugar? Entonces, hicimos con Pope y bueno, hacemos esto con todos, ¿verdad? La tarea. La idea es que conociendo esto, la gente pueda mentalmente estructurar. Cada vez que hacía la traducción, él decía are, o inclusive él tenía ya una fórmula de ir contando, ¿verdad? Sí. Cuando era Java. Y ustedes se fijan allí, esos son los pronombres los que tenemos en castellano. She, que es yo, de, tú, ja, él. Y tenemos dos primeras personas, que en castellano hay solamente una. Tenemos a Ñandé y Oré. Por ejemplo, acá los cuatro.
estamos sentados y puede hablar Ale o Pope o Dora o hablo yo. ¿Y qué es lo que yo iba a decir en Ñandé, Yaguapuy? Todos estamos sentados. Pero vamos a suponer que acá Dora y Pope están parados y Ale y yo estamos sentados. Y Ale puede hablar Ale o hablo yo. Y hablo yo en nombre de Ale y Ale en nombre mío, con respecto a ustedes. Y yo, por ejemplo, en este caso digo, oré, me refiero a Ale y a mí, Roguapi, Jape, Peñembo. Oré, Roguapi, Jape, Peñembo. Nosotros estamos sentados y ustedes parados. El guaraní Ahí está la tiene diferencia. una primera persona que se llama excluyente, excluye a una parte. Pero siempre me refiero a todos. Qué Somos raro porque cuatro. el vosotros no es. Ah, no, porque oré es un vosotros, pero con nosotros. ¿Sabes cuál es el oré? Es PE. PE es el Por equivalente eso. a los otros. ¿sí? Esa música que cantamos en la iglesia que decía Ore, por Yahoo. oremos, por eso Sí, es. claro, Ore, por Yahoo. a Dios le pedimos que nos perdone. Por Yahoo sería en Pero, este caso perdonar. oré en Borejú, Xeraco. No, De Yara. Oré en no. Borejú. Ore por Yahoo, Vereco. De Yara. Ore por Yahoo, Vereco. Bueno, después ven usted, Vereco en Ahí este dice caso. Vereco. Vereco es perdón, perdónanos, tenos piedad, a eso se refiere. Y el otro Vereco es tener, ¿ya? Bueno, y allí en la última parte está Jaicuera O. Yo le digo siempre a la gente que va a estudiar, quiere aprender, que lo que tiene que hacer es memorizar esta fórmula, la que viene abajo, por favor. La que está- viene abajo. Pero, profe, Ahí está. profe, No, Ollina. ese PE no se usa luego, Pe- ¿verdad? PE sí se usa Sí. mucho. Se usa mucho. Se usa mucho. Pepe Yacoina, ustedes. Pepe Guapuna. Pepe Yu, Pepe Jo, Pepe Yapo es. Apego, Eh, la peyacoya. Bueno, y Apeja Pepe. fíjense en esto que otra están cosa. viendo en este momento. Allí se arma yo le llamo a esto una pareja indisoluble, ¿verdad? Estos son de esos que se casan por toda la vida. No se pueden separar. She-a, D-R, J-E-O. Si ustedes El saben prefijo esto, siempre. eso saben. Ahí ya tenés la Y allí mitad. ya tenés todo en la mano, Se ¿verdad? añarma. Le pones a tu verbo de nomás ñamar. adelante. De eres jota. Jae Sí. oñarmata. Eh, Ñande yauta. Orero jota ina. eh. Pepe yeuta. No. Pejota. Jae fuera oye uta. Así es. Bueno, pues de todas maneras, igual como dijo Muy machista. Ale, claro, sacándole el contexto machista, ¿Cómo? uno dice a, re, o, ya, ro, pe, o, ¿verdad? Y le agrega solamente los verbos. Los verbos pues no cambian. Y es lo que ya No quedó. conjugarlo, verbo allá. Claro, o sea Tipo que. chino. Y sí, mantener la forma. Guatá de comienzo a fin. Se, a, guatá. De, re, guatá. O, guatá. Guatá no cambia. En la siguiente imagen, la que está abajo, está esa primera conjugación. Para que la gente se dé cuenta, allí está la facilidad. Que no hay que estar calculando si termina en a, amos. Allí está. Pues, Jara, Fíjense, pero hay igual algún verbo que sea irregular. solamente 6. El castellano tiene 2000. Entonces, en teoría, es un poquito más fácil. Es tremendamente fácil. Un solo verbo es absolutamente irregular y eso inclusive vamos ¿Y a cuál mostrarles es más. ese? Ese es el verbo que es el verbo decir, sheja, en, de, ereja, i, ñandeya. Pero ya podés memorizar porque y se usa memorizar y mucho. se usa muchísimo. Profe, acá preguntan cómo se dice por favor en guaraní que nunca nadie le pudo responder. Bueno, en realidad pues en algún momento nosotros hablamos con ustedes acá y les decíamos, justamente creo que 2 programas atrás hablábamos de la cultura guaraní. Y en el mundo guaraní pues no existe la idea del por favor, ni el permiso. Entonces, sí, hoy nosotros Vamos a usamos, inventar. y es por ejemplo, Son ideas Icatupio, civilizadas. Icatupia es una gente de droga. Dale na. Así nomás. Y bueno, eso también puede Dale ser. El na. na que está al final, lo que traduce como una especie de ruego, un Nada, pedido. por favor, si ella Por favor. termina, Dale sí. na. Bueno, allí está, pero una palabra expresamente así, concreta, perdón, para equivalente a permiso, por favor, no tenemos. No, hay Porque cordialidad. le pasó a esta atleta paraguaya que le preguntaron cómo se decía hola en Patia guaraní. amarilla. Y realmente no tenés Jaupei lo que qué tal, ¿verdad? Jaupei, porque Upe- Va hola, ella, va Eh, Teco. Cuando te preguntas si Hola, alguien hola. le decía nomás cualquier cosa, ¿qué pedo? ¿Qué pedo vas a ver? pero ella quedó Así. mal porque le preguntaron, tipo, habla guaraní, ¿puedes decirnos cómo se dice hola? Y era como que... Y se puso nerviosa, No hay un, más. y claro, y no hay por un Acuerdo, en hola, ese no hay por En un ese hola. caso, la recomendación siempre es decir va ella, va. Que obviamente al traducir es como estás. Sí. Pero ¿qué él que. ¿Qué es que tobe llevura eture yura pepende tacuapen boas? No puedes hacer de ahí, vas a hacer de ahí. En realidad hay poesías que donde muchas veces se ponen estos temas y se van recitando. Un especialista en eso es el famoso Boejara Ramón Silva, ¿verdad? Que tiene una partida de poesías que inclusive son muy
picantes, otras que son un poco groseras, en fin. Pero claro, dicho por él resulta agradable siempre. Allí está el famoso que él metió por todos lados, el Shango. Shango, que Cierto. se refiere a un pescadito que considerado como una especie de energizante, Potenciador sexual. potenciador, levantó, ¿verdad? Entonces, por allí él juega con la palabra y el nombre del pez y hace la poesía, ¿verdad? Nosotros, de hecho, vamos a encontrar muchas cosas y dentro de eso yo creo que como un punto de partida siempre, y es lo que les estaba diciendo, aprender ciertas cuestiones básicas que tienen que ver con esto de conjugar. Yo le pasé y él está usando aclaro que con él hay otra gente que también hacen algo parecido. Yo suelo decirle a todos, con 350 a Palabras. 400 palabras, uno se defiende sin problema guaraní. Y de hecho, eso se nota en el vocabulario, porque pues ya conoce huerecó, huerú, huerajá, guatá, carú. Estamos aprendiendo palabras que se usan todo el día. Así como decir, vení, andá, trae, llevar, contar, etc. Bueno, y sobre esa base... Yurupe. Este mamingue yurupe, meter en la boca. Pero hay que atender qué es lo que hay que meter en la boca allí. Bueno, y entonces le agregamos, por ejemplo, algunos sustantivos, nombres de plantas, nombres de animales, esos que están más cerca por ahí, yaguán, baracayá, caballú, acá. Y también los adjetivos, ¿verdad? Poná, bahí, pirú, quirá, ibate, carapé. Y con eso uno puede estructurar lo que se llama una frase, que es muy sencilla. En algún momento yo les decía, y él está aplicando eso con el caso de co. Co caraí, co cuña caraí. En guaraní es lo mismo para ambos. En castellano es este y es esta. Este señor, esta señora. Yo no puedo decir este señor, este señora. Tiene que ser este y esta. En guaraní es co caraí, co cuña caraí. Entonces él tiene esa ventaja. Recién dijo co caraí, después dijo co cuña caraí. No tiene posibilidad de elegir porque hay una sola forma. El adjetivo también, el decir, por ejemplo, ibate, carapé, poná, tienen una sola forma. En castellano decir poná es lindo, linda, lindos, lindas. En guaraní es poná. Siempre. Indistintamente, caraí, poná, cuña, caraí, poná. O si yo me refiero a un grupo, en plural, caraicuera, poná, cuña, caraicuera, poná. No tiene sexo. Claro. Pero me llama mucho la atención porque realmente, según tengo entendido yo desde donde estudié chino, es muy similar en esa forma de armar. Que vos el chino entendés si es plural, depende cómo está construido, si es pasado o futuro, si depende cómo está construido y también si es una cuestión generacional. Yo les dije en algún momento acá que hoy en día Como que se hace más fluido el lenguaje, ¿verdad? es muy sencillo. Lastimosamente no se le tiró mucha tinta de que cuesta, que claro, es y difícil. sentí que el castellano es como muy literal. Claro, y es más frío. Por eso es que nosotros usamos esto que dijimos, venir, na, andate, na, decirle que na, contarle que na, que pío. Todos esos son refuerzos. Es como que no decimos Para todo. endulzar. Claro, y cuando decís eso, cuando decís vení, o venga, o ven, es frío. Y vos decís en guaraní eso mismo es yu, pero cuando le pones le yuna ya es vení por favor. Venina un poquito. Vení un poco, ¿verdad? Ay, no, Claro. Ramón. Pero que entendido entre nosotros, finalmente vení, pero con un ruego. Que el castellano no le pone el ruego. Y esa es una ventaja que nosotros tenemos al hablar. Chulina. El me voy a ir a venir luego ya es Ajá, demasiado genial. Ajata yu. Ajata yu es hermoso. Literalmente, pues, al hacer la traducción, Tatuate. ajata es voy y allí le agregamos a venir. Ajata ayu. Ayu es vengo. Sí. Y bueno, y sale el voy a... O si no, Ven a venir. hasta yo soy 20. que en realidad la gente no dice luego me voy a venir, dice me vía a vía. venir. Me voy a ir junto a vos. Falta letra, Y todo. se dan cuenta cómo en ese pretendido castellano y en al lado también hacemos cualquier cosa, ¿verdad? Allí hay una cuestión también interesante. En esta semana salió una publicación que se distribuyó por todos lados. La segunda lengua nativa de América más hablada es el guaraní, pero con una característica. La primera más hablada es el quechua o quichua, que hablan en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Colombia, hasta en Panamá. Hay una parte de Venezuela. El terreno es extenso. Y guaraní solo acá. El Yo llené guaraní el formulario, acá. por eso y ahí justo pasamos del tercero al segundo. Ya, el segundo, excelente, me gusta eso. El Pero en Brasil espíritu que también, bueno, un pone. poquitito. Y hasta en Misiones también puede ser acá. Nosotros tenemos el caso del guaraní en Jujuy, tenemos acá Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Rosario y Buenos Aires. O sea, hay una masiva presencia de paraguayos y descendientes de paraguayos. La misma cosa Brasil, en Dourado, en la Universidad de Dourados, que está en Mato Grosso, tienen clases de guaraní.
en la UNILA, acá en Paraná, y luego en São Paulo, Río Grande do Sul. Hay zonas donde la gente habla. Los nombres de lugares que tienen en estos países Hay siguen nombre estando en guaraní. guaraní. Y lo que quiero más remarcar de esto es que en estos se calcula 7 millones de hablantes del quichua o del quechua. El 70% es población nativa indígena. Sigue siendo población indígena en estos países que mencioné. Es decir, sigue siendo hablado por nativos. Nativos. En el caso nuestro, la población nativa es apenas del 1,3%. Y Ya el es se- mestizo. Claro, y el 70% ya es población mestiza. O sea que si te descuidas, el guaraní va a seguir sobreviviendo versus al quechua que puede llegar a extinguirse. Mira, de hecho ya estamos en esa situación, Pope, e inclusive contra viento y marea, ¿verdad? Porque acá pues se generó una relación tipo amor-odio. Cuando nos interesó el guaraní fue lo máximo en las dos guerras, pero paralelamente se desató diría yo, una guerra, pero tremendamente violenta en eso de llegar a los castigos físicos, el arrodillarse, el recibir el golpe en la escuela, en el patio de la escuela caminar diciendo no voy a hablar más guaraní, etcétera. Eso no pasó en ninguna lengua en el mundo. Y pese a eso, hoy tenemos un 70% de la población que habla y entiende. Y gente muy interesada en aprender. Yo no termino por eso y tal vez se van a cansar, pero en cada programa tengo que decir. Y eso es algo que yo valoro mucho de lo que estamos haciendo cada semana, ¿verdad? Tener un espacio de hablar con la gente, contarle esto. Lo que yo estoy mostrando es una cuestión científica. Cualquiera va a ver esto y va a decir, no, pero en guaraní es A, después guatá, re, guatá, en castellano camín, o camín. Eso es cierto. Eso es ciencia y eso es verdad. No, y al decir 350 palabras son las que te tenés que medio Es poco. memorizar, pero es de a poco y porque las pueden ir incluyendo semana a semana, vos te vas a dar cuenta que ya se te quedó y la fórmula es muy simple en teoría. Y lo otro también, ya que mencionaste, y acá Dora dijo también, el tema de la música. Aunque no entiendas, escuchá y de a poco se te va a ir pegando. Es como, ubíquense ustedes en la De a situación. poco se le va a ir de- pegando. ¡Ea! Claro. En cualquier qué sé yo, ustedes van a recordar la escuela, el primer día que escuchaban el himno nacional no entendieron nada, una semana después tarareaban, un mes después cantaban, pero todavía no escribían ni leían, y nos pasó a todos. Entonces, a lo que yo voy también es a eso de siempre estar escuchando, si se puede hablar mejor, y si no, por lo menos escuchar o leer, eso ayuda bastante a aprender, no solamente el guaraní, cualquier idioma del mundo se aprende así, pero la parte más importante está en la práctica. Hablar y, de ser posible, o grabar. Yo puedo leer 5 líneas y escucho otra vez. Como todo es fácil hoy con un celular. Entonces uno graba y automáticamente escucha. 5 minutitos por día, Y suficiente en para unos que... meses escuchás tu primera grabación y te vas a Ya reír te vas a de dar vos cuenta. mismo porque Y- mejoraste un Y montón. mira, Dora, y bueno, y también Ale, el propio Pope en este momento, con la experiencia que está pasando, él está diciendo un montón de cosas que probablemente anteriormente no tenía la No, ni la nomás. posibilidad de decir. Bueno, No me iba a animarlo. no, pero yo digo que finalmente también es una demostración de que el que quiere puede, ¿verdad? Tiene un gracias. poquitito de La vara paciencia, de perseverancia de por medio y se llega al final. Y en esto, que recién, justamente, la razón por la que tocamos el tema en una de las respuestas que Pope dio, quiero nomás recordarles que a esto que yo tengo el verbo como guatá, yo le agrego la terminación curí y automáticamente quedan pretéritos. Y digo aguatá curí, reguatá curí, aguatá curí. Y lo que quiero remarcar es que guatá curí no cambia. Permanece intacto de arriba hasta abajo. Y lo único que va a seguir cambiando es a, re, o. A, guatá curí, re, guatá Es curí. una o, fórmula, es una prácticamente. fórmula. Y él conjugó también el verbo en futuro. Y lo único que allí quita es ta. Quita curí y le agrega ta. Y dice a guatata, re guatata, o guatata. El que sabe eso, imposible que se pierda en guaraní. Partiendo de la base que todos los verbos son regulares, menos estos 6 que les mencioné. 6 nada más de todo el paquete, lo que en castellano uno, para hacer la comparación, aunque sea tediosa, los verbos en castellano se clasifican en los que terminan en ar, los que terminan en er y los que terminan en ir. Y de acuerdo a eso, uno aplica un paradigma de conjugación. Esos son los verbos regulares. Y en los irregulares, que son como 2000, es imposible, no hay ninguna regla. Mis alumnos a mí en la facultad me dicen, ¿cómo hacemos, profesor? Y yo le digo que Dios se ha piedad de ustedes. La única respuesta que le puedo dar, no hay forma. Y uno va aprendiendo en todo caso por allí. Y resulta, es más, ¿Cómo suena mejor, hermano? ¿verdad? Voy también a esto, el temor a veces a escribir. Y si ustedes estudiaron inglés, como la referencia va a ser el inglés, es la misma escritura que el inglés, la J del inglés es la misma del guaraní.
Entonces yo le digo siempre a la gente, primero que muchas veces no conocemos, cuántas reglas yo tengo que conocer del castellano para tres cosas. Escribir letras correctamente, usar los acentos escritos correctamente y usar los signos de puntuación, coma, punto y coma. Para eso el castellano tiene casi 100 reglas ortográficas. Y esas 100 reglas tienen otra vez dentro reglitas que se llaman excepciones, ¿verdad? Y esas excepciones son 4072. En total, si yo quiero aprender a escribir sin equivocarme una letra, un acento, un signo de puntuación, tengo que conocer 4172 reglas. Yo doy clases de castellano, yo no conozco ni 500, estoy sobrando. ¿Y cuánto tengo que saber? Claro, por eso te dije, 500 ya es mucho, pues. ¿Cuánto tengo que saber de guaraní? Y 4. No 4169, 4. Y muestro con los dedos en la mano. 4. Entonces, ¿qué es lo que hay? Y hay Eruditos mucho ya. mito, hay mucho mito. Muchos dicen que cuesta mucho. Pero la gente no probó. Y eso es lo que yo creo que es interesante. Claro, darnos hasta cuenta. poniéndolo así es más fácil hablar guaraní que Castellano, toda la vida. Es simplemente cuestión. Que lo mi- que pienso nomás, porque estoy como del otro lado, Sí. donde mi mamá, por ejemplo, hablaba, pero yo le sentía un prejuicio al guaraní. Claro. Era como, no, Con toda ¿por qué razón. si pio? ¿Qué si esto, verdad? Y a mí me queda de repente cuando mi hija habla así, tal cosa, ¿verdad? Dice tal eso, y está aprendiendo de la chica en casa. Y a mí como que, no, ¿por qué decís? ¿Me entendés? Como que me queda ese reflejo de lo de mi vieja. Claro, traje. Pero ahora, analizando así cuando venís vos y tipo remarcar esas cosas, de esas peleas que existieron en la dictadura de no hablar guaraní, es como que le quedó mucho a la gente de clase media alta esta cuestión de el guaraní es como... Chabacano. ¿Y sabes qué Sí, pasa te hace hablar mal feo. castellano Sí. y es un montón de cosas que vos Prejuicios. inclusive en los colegios privados, que me crié ahí, recién se empieza a valorar cuando empiezan a salir a trabajar los perros y ya sean los estancieros para hablar con su, ¿verdad? Y empiezan a hablar guaraní, es como que se empoderan y dicen, claro, boludo. sí, Un médico, un claro. ¿Sabes abogado, lo que un pasa? ingeniero. Eso es lo que pasa. Porque que, si no, tipo, soy güiro, pues. el Claro. empleado siempre es el que viene del interior, pues en Asunción. Ujú. Y realmente, gente, Asunción es así y Paraguay es así. Acá en Asunción nomás lo que está mal visto es hablar guaraní, pero en el resto del país se habla. Y la gente Normalmente. viene a buscar oportunidades en Asunción y trabaja de cualquier cosa, empleada, empleadito, lo que sea, y habla guaraní. Y el cheto que tiene plata no habla guaraní. Y como su empleado habla guaraní, no quiere que su hijo hable guaraní. Y eso yo creo que hay, esa relación lo que hay. Y son los prejuicios. Y son prejuicios. Incluso la forma de hablar cambia, ¿cierto? O sea, el que habla 100% español y no habla guaraní no tiene la misma forma de hablar de alguien que viene de Caguazú, que es una mezcla de guaraní con español. Sí, pero va aprendiendo. Ahora, con respecto a eso que vos decís, está también esa cuestión de que el jefe como que no quiere quedar mal parado cuando hablan todo. ¿Entendés? Y ahí ya, Entonces ahí es no donde habla, corta, sí, pues, ¿verdad? sí. Algunos, hoy por hoy me parece que ya cambió ese Cambió, prejuicio. cambió. cambió. Por eso te iba a decir, Pope, yo en el ejemplo que estás poniendo, lo de tu mamá y otras señoras, tenían razón, porque en ese tiempo había una prohibición. Ella y otros más fueron consecuencia Estaban de esa censurados. prohibición. Claro. Esa es la verdad. Ese sometimiento a no tener que hablar, no tener que decir, era, bueno, si tengo que cuidarle a mis hijos, que no le pasen a ellos lo que me pasó a mí. Nunca olvido el caso de una mamá que en la zona de Cordillera. Fuimos, era primer día de clase, nos invitaron a participar del primer día de clase. Y llega una señora, una criaturita en brazo, y llega el hijo con el uniforme, era para el primer grado. Y se acerca la profesora y en guaraní ella le dice, en que sube castellano. Ani que sube guaraní me, senda hipotei y tabi sheisha. Le dice, enseñarle castellano, no le enseñes guaraní, porque no quiero que sea ignorante como yo. Y ella renegaba del guaraní en guaraní, ni siquiera lo hizo en castellano. Bueno, y esas son las imágenes que quedan de toda una generación que fue proscripta, fue tremendamente discriminada y quedó dentro de un marco de ignorancia. Y, profe, ¿por qué te parece que se da esta separación? Bueno, no sé si pasa en todas las sociedades, me imagino que sí, pero ¿por qué se da, acá se marca con un idioma esta separación que hay entre justamente clase alta y clase baja? Digamos? De hecho, es parte de una tradición Porque eso que universal, decís claro. está marcado también así, tipo, vamos a dar una oportunidad porque el guaraní nos condena a esto. Yo creo que uno de los problemas graves que tuvimos en el Paraguay siempre fue que el centro de todo fue Asunción.
La gran diferencia en el desarrollo, por ejemplo, de los brasileños, los argentinos, ni que decir los norteamericanos. Claro, vos pensás que hasta San Pablo es capital de Brasil. Claro, no Brasilia, claro. ¿verdad? Y obviamente cada estado es un país, cada provincia es un país, una Nosotros no república. logramos eso. Y nosotros, y es más, hasta prácticamente el año 2000, hasta el año 2000, probablemente un poquitito antes, un poco después también, pero 2000, la gente que quería, así entre comillas, ser alguien y que su familia tenía dinero, venía a estudiar, por ejemplo, a la UNA o acá a la Católica, que eran las únicas que habían, y tenían que venir a Asunción, porque en el interior no habían universidades. Entonces, el que venía también ya venía con eso de que, bueno, tengo dinero, vengo acá está la gente, acá se habla castellano y yo me olvido el guaraní. Era una manera también de presionar. Hay varios elementos. Y Pero hasta ahora, profe, Sí. mucho. Pero ahora se Hasta empodera, ahora. porque la educación es como más democrática y tenés online, porque Sí. motiva un montón de cosas, pero también está como más empoderado Encarnación, Ciudad del Este, ya ¿verdad? eso voy. ¿Qué vas a encontrar en Encarnación, Ciudad del Este, en cualquier lugar del país? Universidades. Lo que hace es que también con eso se democratiza la situación. Uno venía acá y cerca del campus, en los alrededores, estaban las famosas pensiones. Sí. Y venía el papá, pagaba por un mes, el hijo, y compartían una pieza, venían a la clase, una vez al mes volvían. Yo recuerdo que preguntaba hacia un grupo de estudiantes, primer año de una carrera, y le levantaban la mano casi 80% del interior. Bien, profe. Le decía, claro, le decía después, ¿cuántos de ustedes van a volver? Ustedes vienen a Y estudiar. ya se quedan. Claro. Y la quieren respuesta del, ¿Cuántas van del a volver 80% era más o menos que 80 iba a retornar y 20 no sabía. Pasados 4 años, me encontré con lo que estaba diciendo Pope, ¿verdad? 4 años después, muchas de ellas ya con familia, ellos también con familia, a la pregunta de cuántos iban a retornar de ese 80% que iba a volver, 20. Y el 60% ya era acá. Y yo les decía, ¿y por qué no quieren volver? ¿Y qué? Si en mi comunidad no hay nada. Las ¿Qué voy a ir a oportunidades hacer? son diferentes. No hay transporte, no hay internet, no hay tecnología y acá está todo. Profe, pero ahí también quiero acotar algo porque La ciudad. nos vamos muy lejos, me parece. Y yo tengo amigas que tienen mi edad, que son de Encarnación, por ejemplo, médicas. Sí. Pero ellas se quedaron en Asunción y ellas estudiaron en Asunción, pero ellas sobresalieron ante otras personas porque ellas sí manejan guaraní. Perfecto, Y para la carrera de medicina se exige guaraní. perfecto. No, Para otras carreras también se exige guaraní y ahí sí va a sobresalir el que tiene el idioma como lengua materna. ¿Y de- Siempre. Sí. de hecho, un médico que en Paraguay no sabe qué es, por ejemplo, Porque no le cambio sirve, al médico no le sirve no saber guaraní porque se va a encontrar el día a día, cara a cara con un Sí. guaraní parlante. Hay cosas que yo expreso en guaraní, así tipo, Sí. tengo puyajay. Eso. No. No digo yo tengo... Y los médicos son los no que sé, Así más es, necesitan. así es. Hago Así acidez es. en el estómago. Yo digo, Puyajay. tengo un puyajay ya. Yo una vez le dije, tengo Caribay. Era Caribay. No, pero te digo nomás que hay cosas. Yo tengo un primo también que, bueno, que yo la está estudiando en Sí. Encarnación y lo que le está costando eso, tiene que aprender Claro. a entender las expresiones en guaraní Sí. de la gente. Y para cerrar mal el tema de la medicina, porque yo veo mucho eso, así como hay también otros médicos que tienen la oportunidad de salir afuera para capacitarse y está muy bueno porque sí, es diferente la tecnología, esto aquello capaz está más avanzada, pero después vienen acá a Paraguay para ejercer la medicina y les caga así literalmente Sí. el no poder expresarse en guaraní. Por supuesto, pueden tener un mundo de Sí, conocimiento, y pero... tienen, pero no pueden expresar ahí porque no tienen el idioma. Y eso, también eso es importante, Dora, que no es que uno tiene que ir a una reserva allá en el último pueblito para escuchar guaraní. Eso se escucha todo el día acá. Sí. Y está en el habla de la gente. Ahí Entonces, vos te vas con los camarógrafos. sí. Guaraní me Domingo. meté. Ahora ni me meté. Ah, ¿verdad? domingo. Bueno, yo ahora entiendo entonces por qué tener una mayor fortaleza también. Si hablar con los Claro. muchachos, Hacia sin Florencia, ninguna duda. Sí. Colorado. Bueno. Contigo. ¿Viste cómo es selectivo? Bueno, pero Espera, acá rápido nomás. Él es Yo sé que no se le prohibido escucha, hablar. pero Vale, en tu con- casa se habla guaraní todos los días, ¿verdad, Domingo? ¿qué habla? Se comunican en guaraní. Sí. ¿Viste? Ellos hablan en guaraní en su casa. Pobrecito. Me Bien. limitó ya su hijo. ¿Tu hija habla en guaraní o en español? En los dos. ¿viste? Pero así Qué fluido los dos. capa. Sí, le sale sin problema. Y es tan yuquí, ¿verdad? Tan Sí. agradable ver a una criaturita hablar guaraní o cantar. Siempre son motivos de hasta de A algún mí me TikTok impresiona. por allí. Guillermina habla guaraní. Sí, qué bien. Full. Le Qué gusta, bien, lo qué va. bien. Le gusta, no sé por qué, Sí. porque a ella le encanta. Julieta no quiere saber nada de nada y Catalina más o menos, pero
Catalina agarra más ese napio. Pero Una cosa así. Pero Guillermina, como yo, entonces, las habla. las Apenas. palabras. Entonces aprende Apenas a palabras. mí. Lo bueno en este caso es que aprenden, voy a decir de alguna manera porque les gusta, tampoco porque tiene No que por ser por forzar. presión, claro. Lo peor es presionar. En ese caso, inclusive, la gente como que se pone Decide mala lo leche que- y dice, no, yo no quiero saber nada porque me van a obligar. Sí. Que entre, pero que entre normalmente, sin dificultades, con gusto. Bueno, eso yo creo que va a ser fundamental. Así auto que entre. Este Ale es un personaje. Profe, vos le ibas a Síganle, castigar. síganle al profe, sigue subiendo. Profe, Hoy último, es- espera. para cerrar nomás. Sí. ¿Qué hora dormí, profe? Y yo que duermo 3 horas por día. Pero eran Es como las 2 de la posible, mañana. ¿no? Yo Sí. estaba así hace 2 minutos y el profesor subió cosas en su Instagram. ¿Te das Tipo, cuenta? ¿qué hacen? Puso así. Sí, sí. Escándalo. Hazme una pregunta. Mentira, No. mentira. Mentira, estaba eso publicando. Hazme una pregunta, ese ya es el puso. tercer tiempo. Tercer tiempo, Profe. tercer tiempo. Sí, así que El tercer. síganle, @David Galeano Acá, Olivera. mira. Acá dice, el orgullo gay de Guaraní se No. consolidó la segunda lengua indígena más hablada de América. Eso subió, Bueno, ¿viste? eso. Él Sí. informa a full, así que Sí, sí. síganle en su Instagram. Guaraní Gracias, con guaraní, gracias. cacique no es crimen. Sí. Voy a dejar a progre allá. Profe, muchas Mandiopa, gracias. Al contrario. escucha, oye, una hermana dice. Ay, juelete. Qué descriptivo. No, que acá era, los ya. perros ya no. Mandi- Dale, dale, tira Escucha. rápido antes que nos llamamos. No, y eso nomás dijeron. Bueno, a la pausa, está bien. Muchas listo. gracias. Que Gracias, pasen muy David. bien. Al contrario. Gracias, David. A ustedes. Qué raro, Gracias, profe. Gracias, profe. Grande, profe.